Muy bien, jóvenes, continuando, pues les mencionaba, la risperidona es la más cercana al haloperidol. Esta va a tener efectos adversos motores, pero la olanzapina es muy buena, pero sí tendría mis precauciones para utilizarlo en pacientes diabéticos, en pacientes obesos y en pacientes con dislipidemias, porque aumentarían aún más los niveles de glucosa y de lípidos y aumentaría de peso. Solamente la utilizaría si no tengo otra alternativa. Y evitar en el paciente la combinación de olanzapina y el etanol para que no se cede más. La quetiapina, esta es una buena molécula. La vida media de la quetiapina es más corta que el resto, entonces se debe de dar 2 veces al día. Las indicaciones son prácticamente las mismas que habíamos visto en las diapositivas anteriores, para el manejo de la esquizofrenia, el trastorno bipolar. Se puede dar solo o acompañado para la depresión bipolar. Las dosis oscilan entre 25 a 1600 miligramos al día. Pero no es que yo voy a dar los 1600 miligramos hoy. Si hoy miro al paciente, no es que le voy a dar los 1600 miligramos hoy, sino que voy incrementando la dosis del medicamento cada 3 días. Comienzo con 25, dentro de 3 días lo subo a 50 y así voy poco a poco para que el paciente se vaya adaptando. Recordemos también que los estudios que se han hecho en base a los medicamentos pues son en función de peso de 70 kilogramos, unos 70 de estatura, entonces probablemente pues las dosis que necesitemos los hondureñitos sean menores. Probablemente a mí me ceden con 25 o con 50 miligramos y que me puedan morir con una dosis de 1600 por mi contextura física y mi talla. Entonces hay que ir midiendo dosis, efecto o dosis respuesta en el paciente. Bien. ¿Cuál es el énfasis que puedo darle yo a quetiapina? Que podemos utilizar quetiapina en pacientes que sufren de insomnio crónico para no estar utilizando clonazepam o cualquier otra benzodiazepina por el riesgo aumentado de dependencia y deterioro cognitivo que pueda tener. Entonces podría empezar con dosis de 25 miligramos que va a responder a la sedación a dosis máxima de 300 miligramos por la noche. Ahí podemos ir con ese paciente que sufre insomnio crónico. No va a tener riesgo de dependencia, tampoco si lo hacemos dormir con 25 miligramos, con 25 miligramos va a tener para dormir. No va a haber tolerancia física ni fisiológica. Entonces, puede utilizarse sin ningún problema. ¿Cuáles son los efectos adversos de la quetiapina? La somnolencia, la hipotensión postural, los mareos, el aumento variable de peso, no tanto como la olanzapina, pero podría tener un aumento variable. Estreñimiento, sí he escuchado y he conversado con algunos de mis pacientes que les provoca estreñimiento y puede ser tolerable o no, entonces hay que buscar otra alternativa. Y una elevación transitoria de las transaminasas que desaparecen una vez suspendido el medicamento y autolimitada. Esa es la quetiapina. Ok. Una cuestión que quiero adicionar junto con la olanzapina es que yo les mencionaba que el haloperidol se podría utilizar como primera línea en pacientes con psicosis y agitación. Ventaja, una ampollita de haloperidol costará como 50 o costaba 60 lempiras antes. Es barata, es cómoda, responde bien el paciente. Pero no todos los pacientes van a tolerar los efectos adversos del haloperidol, como las distonías, la rigidez y el riesgo aumentado de síndrome neuroléptico maligno. Entonces, una alternativa para bajar la agitación y la psicosis en estos pacientes es la olanzapina. Y los antipsicóticos atípicos o de segunda generación que vamos a ver hoy, la olanzapina es la única entre la risperidona, la quetiapina y la clozapina que hay dosis parenteral. Solo hay una que se llama Zyprexa con Z,
ZYPREXA, Zyprexa. Y esta puede ser una buena alternativa para disminuir la agitación y la psicosis en pacientes sensibles o que no pueden utilizar haloperidol. Desventaja, el costo. Oscila entre 260 a 300 lempiras la ampolla de 10 miligramos. Entonces, sí, es un poco más caro, pero que tiene más tolerancia en comparación al haloperidol para la mayoría de pacientes. El último medicamento es la clozapina. La clozapina es la primera que se descubrió en 1970, pero es la última opción. Es el único antipsicótico atípico eficaz en el tratamiento de la esquizofrenia resistente a otros neurolépticos. Es su principal indicación, pero también se podría utilizar en otro tipo de enfermedades psicóticas, como el trastorno esquizoafectivo, como el trastorno bipolar, como la depresión psicótica, como la depresión bipolar, con psicosis. Solamente que tendríamos que estar pendientes del riesgo de agranulocitosis. Efectos adversos, también aumenta de peso, también provoca sedación, provoca convulsiones, pero la reacción adversa más importante es a nivel hematológico, que es la granulocitosis, que se puede presentar en el 1 a 2% de los pacientes durante los primeros 6 meses de tratamiento, y la neutropenia, que limita su uso únicamente a casos refractarios. Entonces, al paciente al que le vamos a indicar clozapina, tenemos que hacerle un hemograma completo al inicio. Y los controles leucocitorios semanales hasta la semana 18. Y después de la semana 18, pues hacerle un hemograma mensual para ver que no bajen los leucocitos. Si los leucocitos bajan por debajo de 3.500, entonces tendríamos que buscar otra alternativa de tratamiento. O si el paciente, iniciando clozapina, tiene la dificultad de infecciones respiratorias o infecciones de cualquier tipo a repetición, tendríamos que buscar otra alternativa de tratamiento. Y las dosis oscilan entre 300 y 900 miligramos. Como les digo, empezar con dosis de 25 miligramos e ir titulando poco a poco, cada 3 o cada 5 días, para ver cuál es el medicamento, la dosis del medicamento que el paciente responde. Dosis-respuesta sería. Y esta última diapositiva resume, pues, los efectos adversos de cada uno de los antipsicóticos atípicos, si se presenta o no. Y esa, pues, me interesa que ustedes la tengan para que la recuerden y puede servirle de utilidad tanto en el examen como también en la práctica profesional. Ustedes no van a manejar estos medicamentos, no van a indicar a cada rato clozapina, no van a indicar quetiapina, no van a indicar risperidona o aleperidol, pero sí me interesa que ustedes conozcan los efectos adversos de los medicamentos, porque ustedes les van a dar seguimiento a los pacientes en los centros de salud durante su internado, durante su servicio social. Entonces deben de saber para qué el doctor Cruz, o por qué la doctora Jessica Barahona, o por qué la doctora Interiano le está mandando a este paciente para seguimiento. Probablemente para observar si aumenta o no aumenta de peso, si lo tolera o no lo tolera, si cumple o no cumple con el tratamiento. Y hasta aquí se limita todas las clases que tenía preparado para ustedes durante estas semanas y lo que me correspondía a mí hablarles a ustedes en cuanto a el módulo de psiquiatría, en cuanto a ansiedad, en cuanto a psicosis y personalidad. Entonces, si tienen preguntas de este tema o de los anteriores, para poder abordarlos acá.
Doctor, una pregunta. Dígame. ¿Me escucha? Sí, Sí. sabías. ¿Qué tan recomendado es? Yo he escuchado algunos protocolos, ¿verdad? De que para el uso de quetiapina y como un efecto adverso es el mareo, sonolexia, hipotensión postural, que le agregan uno que va en contra de los mareos, en contra del vértigo, como el Betacer. ¿Usted lo recomendaría? Pues primero lo que recomendaría yo es como valorar a qué dosis responde el paciente. Como yo te digo, las dosis que aparecen en la literatura son en base a 70 kilogramos, unos 70 de altura. Entonces, no todos los hondureños tenemos esa misma dosis. Yo lo que hago es comenzar con dosis bajas y voy titulando. Podría ser que yo comience con dosis de 12.5 o 25 miligramos de acuerdo a la patología del paciente y voy viendo cuáles son los efectos adversos que presenta. No todos los pacientes van a tener mareos, no todos los pacientes van a tener hipotensión ortostática. Entonces, iniciarle otro tratamiento que contrarreste esos efectos adversos, pues no lo veo tan necesario si no voy titulando, pues de acuerdo a la dosis en mi caso particular. Puede hacer que otros colegas hagan eso para darle mayor seguridad. Como les digo, en cuanto al haloperidol, en el Hospital Mario Mendoza y creo que también en el Hospital Santa Rosita se estila administrarle 2 ampollas de haloperidol y 5 cc de alergil al paciente. Y por ahí probablemente viene esta misma aplicación de antiemético o antivertiginoso con la utilización de quetiapina, porque se dice, bueno, el haloperidol podría dar distonía, podría dar rigidez, podría dar parkinsonismo y el alergil o difenhidramina es el antídoto. Entonces, si lo combinamos, entonces estamos disminuyendo el riesgo de que esto aparezca. Se podría utilizar con esa misma ideología. No está indicada la combinación diaria de haloperidol y alergil. No es una indicación que se da en los protocolos de manejo. Sí se hace como una forma de contrarrestar los efectos, sí se presentan. Lo ideal sería como esperar a que se presenten, porque hay pacientes que pueden presentar, los otros pacientes que no. Si se presentan, pues hay que darle la difenhidramina. Pero aquí se estila en el Hospital Mario Mendoza dar 2 y 5 para prevenir. Y también el efecto sedante del alergil podría ayudar pues, a dormir más al paciente y disminuir la agitación. Va a depender de cada médico y va a depender de cada paciente a ver si se combinan o no combinan estos fármacos para contrarrestar posibles efectos adversos. Va a ser decisión del paciente y del médico. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene preguntas de este tema o de los temas anteriores? Como con estos medicamentos, lo que yo les recomiendo es, para las benzodiazepinas, los tips. Paciente con problemas hepáticos y necesite una benzodiazepina, lorazepam. Paciente ansioso con dificultades para dormir, clonazepam. Paciente ansioso, pero con buena calidad de sueño y que necesitamos bajar la ansiedad sin causar tanta sedación, alprazolam. De las benzodiazepinas. Para manejar insomnio sin saber cuál es la causa, se recomienda de 7 a 10 días. Más no. Para evitar la dependencia física, entonces se recomienda utilizar benzodiazepinas por menos de 8 semanas para evitar esa dependencia física y que el paciente tenga la necesidad de aumentar la dosis del medicamento. Ahí vamos. De las benzodiazepinas. Hay indicaciones de uso crónico de benzodiazepinas como el trastorno bipolar, como el trastorno de estrés postraumático, como el trastorno TOC o como el trastorno de ansiedad generalizada. Ahí dependiendo de la patología. IRS son útiles a lo largo de la vida, desde los 5 o 7 años de edad hasta los 100 años.
tienen menos interacciones medicamentosas, tienen menos riesgo de alterar el metabolismo de otros medicamentos. Si yo tengo un adulto mayor que necesita un antidepresivo, yo me iría inclinado por la sertralina o el escitalopram, porque tiene menos interacciones y es bien tolerado. En los niños, los IRS aceptados es la fluoxetina porque es la más estudiada, y la sertralina. No se indica paroxetina en niños y adolescentes por el riesgo aumentado de intentos suicidas, aunque no se ha comprobado posteriormente. Es una indicación que no se debe de dar. Y la fluvoxamina se va a dejar únicamente para el manejo del trastorno obsesivo compulsivo. Efectos adversos más importantes de los IRS, los gastrointestinales, que son transitorios, que son molestos, pero que pueden molestar un poco a los pacientes, pero que van a desaparecer. Pero también la disfunción sexual, que si se presenta, se puede presentar en el 80% de los casos y que solo disminuye una vez suspendido el medicamento. De los tricíclicos, útiles en depresiones melancólicas, en pacientes que tengan antecedentes que respondieron bien a este tipo de antidepresivos, o de familiares que respondieron bien a este tipo de antidepresivos. Se dan una vez al día, principalmente por la noche, por el efecto sedante. Evitar utilizarlo en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho porque va a provocar una crisis en ese ojo, y eso es una emergencia. Evitar utilizar en pacientes con enfermedades cardíacas por el riesgo de bloqueos y arritmias en estos pacientes. Y la imipramina se puede utilizar en pacientes, en niños con enuresis nocturna que se orina en la cama o con déficit de atención e hiperactividad. Y la clomipramina, que también es un antidepresivo tricíclico, es el de primera línea en el manejo del trastorno obsesivo compulsivo. Esos serían como los tips en cuanto a los medicamentos que yo les he indicado o yo les he dado en estas clases. No sé si tienen preguntas. No, doctor. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Sí, claro. Okay, muy bien. Entonces aquí damos por concluidas las actividades teóricas de esta rotación. Podríamos discutir, si ustedes tienen chance el miércoles, nos ponemos de acuerdo y podríamos discutir algunos casos clínicos para reforzar en cuanto a los temas de ansiedad y tal vez en temas de psicosis. Si ustedes tienen tiempo, me avisan y nos conectamos siempre a la misma hora para poder hablar sobre esos casos clínicos, pero sí me gustaría que para ese día, para este miércoles, si es que ustedes deciden, pues por lo menos repasen lo que nosotros hemos visto y lo más importante, estas cuestiones que yo les digo como tips, me gustaría que ustedes recordaran para que pudiéramos discutir esos casos. Esto ya es voluntario y ya pues nos conectamos con los que quieran asistir. Piénsenlo y me avisan, yo voy a estar atento. Si no hay más, pues esto ha sido todo por el día de hoy y estoy a la orden en lo que yo pueda apoyarles. Listo, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Dele, Gracias, pues. doctor. Mucho gusto. Cuídense, muchachos, y cuiden a su familia. Nos vemos. Dele. Gracias, doctor. Igual, doctor. Vaya. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Un gusto. Cuídense.